¿Cómo están mis angelitos? Bueno, ayer tuvimos nuestra pijamada hablando de fantasmas, pero como en todas las pijamadas, pues no solamente es hablar de un tema, también se trata de divertirnos, por eso se llama pijamada. ¿Por qué no salimos del tema? Bueno, por lógica, si es pijamada, pues contestamos los comentarios de los participantes y esto hace que nos movamos del tema. ¿Por qué? Porque muchas veces el dar respuesta a algún comentario que nos hacen, pues nos lleva a meternos en otros temas. Ahorita que estaba viendo el correo me decían, abuela, ¿y si nos haces una leyenda de lo que dijiste de tal y tal y tal? Y dije, ay no, entonces estaría mucho rato y ahorita con los problemas que tenemos de luz, mejor les voy a hacer un pequeño resumen de la pijamada con las cosas que dije y creo que va a ser un poquito mejor. No sé si me vayan a quedar en el mismo orden que los comenté, pero creo que sí les puedo hacer un pequeño resumen de las cosas que les platiqué. Pero bueno, el tema ayer fue de fantasmas, ese era el tema de la pijamada. Y ayer les comentaba que pues las personas pueden o no creer en fantasmas. En mi caso muy particular, pues no es una novedad que yo sí creo en fantasmas. ¿Por qué? Porque yo creo en la inmortalidad del alma y también creo que nuestros cuerpos son vehículos que nos ayudan a transitar por este mundo material. Esto no es novedad para ustedes porque lo digo todo el tiempo. Sin embargo, como les decía el día de ayer, cuando hablamos de fantasmas, aquí entramos en el tema de materia y espíritu. ¿Por qué? Porque la materia contiene el espíritu para que éste pueda actuar y el espíritu, por su parte, igual que el conductor de un automóvil, pues conduce esa materia. Ah, claro, eso es lo que cree la abuela y las cosas que dice la abuela y cree de ninguna manera son verdades absolutas. Aquí de lo que se trata es de que ustedes investiguen y saquen una idea propia, no lo que dice la abuela, lo que dice Juanito, Panchito o Menganito o Perenganito. Se trata de que ustedes hagan ideas propias. La abuela les da su versión de lo que ella cree y ustedes por su parte, ya investigando, crean una de ustedes. Por supuesto, mis ángeles, que del tema del espíritu, pues cada quien va a tener su idea, porque cuando hablamos de espíritu, no hablamos de algo que podamos ver o podamos tocar, hablamos de algo que podemos sentir solamente y pues la gran mayoría de nosotros, si no lo vemos, simple y sencillamente no existe. Así que ni crean que me voy a ofender si alguien por ahí dice, abuela, los fantasmas no existen. Sobre todo porque en la actualidad muchos jovencitos pues se van más por la ciencia, cosa que yo veo maravillosamente, y en la actualidad hay muchísimos físicos que han demostrado que los fantasmas no existen. Sin embargo, los que hemos visto o escuchado fantasmas alguna vez, creo que perfectamente podemos diferir con ellos. La mayoría de nosotros cuando vemos que algo se mueve sin razón porque pues no hay nadie en ese lugar, cuando escuchamos una voz en un lugar donde sabemos que estamos solos, cuando nos lanzan algo desde un lugar específico o de repente nos encienden la televisión o el radio, o cuando hablamos con alguien que nadie más está viendo, es cuando le comenzamos a dar un poquito de credibilidad, un poquito, fíjense lo que les digo. Y cuidado aquí. ¿Por qué? Porque cuando somos racionales, como en el caso de la abuela que duda de todo, aunque le gusta todo esto, lo primero que hacemos es ir a ver a nuestro psiquiatra o a nuestro psicólogo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que ya estamos esquizofrénicos. Claro que el psiquiatra nos dice que no estamos locos y nos va a dar salidas como que nuestro cerebro esté interpretando los sonidos o que esos sonidos o las visiones que tenemos pues son imágenes que nuestro cerebro va a convertir en aquellas creencias que tenemos. ¿Qué sucede? Respiramos y decimos, no, no estoy loco, no estoy loca. Es mi cerebro creando esas imágenes porque de alguna manera me está dando tranquilidad o las estoy generando yo mismo o yo misma, las voces y las cosas que veo, pero no, no estoy loco. Nos vamos tranquilos a casa sin ninguna medicación porque por supuesto que simple y sencillamente pues estábamos un poquito estresados y eso nos llevó a ver cosas que no existían,
Pero después nos juntamos con nuestros amigos a platicar y nos damos cuenta de que no solo nosotros vemos y escuchamos cosas, sino que existen muchos casos similares al nuestro y ahí viene de nuevo la pregunta. Entonces, si no estoy loco, ¿los fantasmas realmente existen? Y al no poder responder esto, pues llegamos a la conclusión de que es mejor mantener nuestra mente abierta, porque como no es algo que podamos probar ni tampoco dar como algo verídico ante nadie, porque pues no pudimos tomar una fotografía, no grabamos y a lo mejor sí lo hicimos, pero ni quedó la fotografía con lo que vimos, ni tampoco se grabó lo que escuchamos, pues siempre habrá alguien que diga que no es verdad o que ya nos volvimos locos porque es nuestra palabra contra las creencias del resto de las personas. Entonces, pues yo hoy no los vengo a convencer de que existen los fantasmas, porque pues ustedes saben que la abuela, como les digo, a pesar de que cree en todo esto, que soy una lectora de tarot, que me dedico también a temas de astrología y demás, pues hay cosas que si no las puedo explicar, no les doy mucha credibilidad. Precisamente por eso tengo tantos enemigos mágicos. Pero, ¿qué creo yo que son los fantasmas? Bueno, yo sinceramente creo que es nuestra energía que se queda en este mundo una vez que nos vamos. A los fantasmas, pues no los vemos que se cambien de ropa, no los vemos tomar agua, no los vemos comer. Generalmente los vemos con la ropa y el aspecto que tenía, pues no sé, su cuerpo físico antes de morir o dejar de respirar. Y yo supongo que de alguna manera esa energía se queda grabada por allí en algún lugar, sobre todo cuando ocurre una muerte rápida, una muerte inesperada, o bien cuando morimos sin apenas darnos cuenta, cuando, no sé, cuando nos quedamos dormidos, tenemos un infarto o tenemos una enfermedad terminal y simple y sencillamente no nos damos cuenta que morimos. De repente despertamos, pensamos que todo está igual, seguimos con nuestras actividades, pero ¿qué creen? Ya no estamos realmente en este mundo. Esto, por supuesto, yo sé y entiendo perfectamente que causa duda a muchos. Digo, hablar de fantasmas y de espíritus es hablar para muchos de cosas que no existen. Y sin embargo, esto de los espíritus no es nuevo. Desde que el mundo es mundo ya existe la creencia de que hay una vida después de la muerte. Los egipcios tenían el libro de los muertos, por ejemplo, explicando cómo iba a ser ese viaje al más allá y para qué tendrías que prepararte. Los griegos y otras culturas dejaban las monedas al muerto para que le pagaran al caronte. ¿Qué era el caronte? Pues un barquero que ayudaba a las almas a cruzar el río que separaba a los vivos de los muertos. Si ustedes se ponen a revisar cada cultura, sin importar de qué país o de qué lugar sea, tienen una historia o una leyenda que habla de la vida que va a tener la persona una vez que muera. Incluso los católicos tienen el cielo y tienen el infierno, ¿que no? Aunque bueno, hay que reconocer que en la actualidad el tema de los fantasmas se ha desdibujado muchísimo. Se toma a burla o a juego, ¿por qué no? Entre los jóvenes también se burlan mucho del tema de los fantasmas. Si hay un fantasma, uy, qué miedo. Pues sí, efectivamente, mucha risa entre amigos, pero cuando llegamos a casa y apagamos la luz para dormir, no podemos evitar tener ese pensamiento donde nos preguntamos si será que se nos va a aparecer algo o si al bajar de nuestra camita para ir al baño, algo nos va a jalar de los tobillos abajo de la cama. Porque hasta el más escéptico tiene la duda de si será o no cierto que existe una vida después que morimos. Según la ciencia, los físicos, la gente apegada a la ciencia, pues siempre van a decir que no existe una vida después de la muerte. Te mueres, punto, y se acabó, desapareces, y tu existencia en este mundo se pierde para siempre. Para la ciencia no existe un mundo espiritual. O sea, qué tontería. Claro que no, te mueres, se acabó. Sin embargo, mis angelitos, yo estoy convencida de que estamos rodeados de ese mundo espiritual.
Simple y sencillamente no los podemos ver porque vibran pues en una frecuencia muy diferente a nosotros. Ellos son etéreos, nosotros no, nosotros nos podemos ver porque tenemos un cuerpo físico. Pero como siempre les digo, que no los veamos no quiere decir que no estén allí. Y claro, mis angelitos, yo entiendo que estas son las creencias de una vieja, pero ya ustedes sacarán sus conclusiones, ya que la ciencia puede decir que no existe algo y pueden discutir con los que dicen que vieron o escucharon, o bien que lo imaginaron. Pero cuando uno escucha historias de personas conocidas y sentimos cómo se nos eriza la piel mientras nos relatan algo con la mirada, pues mostrando en ocasiones temor porque están recordando el horror que sintieron al ver o escuchar alguna cosa, o bien con los ojos llenos de lágrimas porque están contándonos algo acerca de un familiar muy cercano, nosotros en ese momento sabemos que no nos están engañando. Y si esas personas nos dicen que vieron o escucharon a sus seres queridos, entonces debe ser cierto, mis ángeles. Porque mientras nos están platicando, son capaces de transmitirnos esa emoción o el temor que están sintiendo. Pero ¿cómo explicamos estas cosas? ¿Cómo decimos no es cierto? Cuando nosotros mismos hemos vivido algunas de estas experiencias o bien familiares muy cercanos. Pues definitivamente no las podemos explicar, mis ángeles. ¿Por qué? Porque resulta casi imposible explicar algo en un mundo donde si no lo ves, no existe. Sin embargo, las historias de fantasmas y aparecidos están por millares en todos lados. La gente y los científicos piden pruebas, pero pues la triste realidad es que muchos toman fotos, graban, etcétera, y al revisar el material no pudieron ni fotografiar lo que vieron, ni tampoco grabar lo que oyeron, etcétera, etcétera, etcétera. No importa si lo vieron 10 personas o 1000, si no lo puedes probar, no sucedió. Y cuando buscas una explicación te van a decir, no, ¿saben qué? Fue una histeria colectiva. Oiga, pero es que vimos y escuchamos lo mismo. Pues sí, pero ¿saben qué? Los fantasmas no existen. Una y otra vez vamos a escuchar que los fantasmas no existen. ¿Y están mal los científicos? No, no están mal. ¿Por qué? Porque la ciencia no se basa en las creencias o en los dichos. Ellos se basan directamente en los hechos que se pueden probar. Lo paranormal y lo sobrenatural no puede complacer a los científicos. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a buscar una explicación para todo. ¿No lo viste? ¿Creíste ver? ¿No escuchaste? ¿Lo imaginaste? ¿Lo alucinaste? ¿No sentiste ni viste ni escuchaste absolutamente nada? Necesitas ir a ver a tu médico porque tienes un problema. Capaz de que ya estás esquizofrénico. Pero bueno, vamos a ver qué conclusiones sacan ustedes de las historias que les va a contar la abuela en este momento. No recuerdo en qué orden los conté en la pijamada, pero aquí vamos a tratar de recordarlas para no hacerles un video de cada una porque fueron varias, mis ángeles. Primero vamos a hablar de un joven científico que era muy amigo de nosotros, Exxon. Exxon era un amigo de juventud. Él no creía en fantasmas y de hecho cada que sacábamos un tarot o comenzábamos a hablar de esas cosas, él sencillamente nos decía ya van a empezar, qué flojera y se retiraba. Él, después de que salieron de la universidad, vivía con dos de sus mejores amigos. Uno se casó, se fue, se quedó a vivir con el otro, pero un día llega el dueño del departamento y les dice, pues sabes qué, me voy a casar y pues yo creo que ya no te puedes quedar aquí, yo creo que necesitas buscar dónde vivir. Como en ese entonces él ya trabajaba en una empresa muy importante, pues él ya tenía dinerito y dijo, bueno, pues entonces me voy a rentar. Por ahí le salió a él la renta de una casa. La casa pues cubría lo que él necesitaba, sus necesidades, estaba cerca de su trabajo, la casa era amplia y pues era el lugar ideal para él. Lo que él no sabía es que se había cambiado a una casa muy embrujada. Él entonces comentó en alguna ocasión lo que sucedía dentro de la casa. Hablaba de que, ¿sabes qué? Esta mañana me levanté y estaba tomándome un café, dejé la taza sobre la barra y cuando volteé ya no estaba. ¿Y dónde estaba la taza? En el fregadero.
¿Cómo no? Sí. Y estoy seguro de que algo no anda bien conmigo. Yo creo que me voy a revisar. Después, otra ocasión, llega a su casa, todas las luces estaban encendidas. Caray, pero si yo dejé todo apagado. Otro día llega a su casa, el hombre estaba muy a gusto viendo la televisión, se levanta a sacar algo del microondas, le apagan la televisión. Total que fueron un montón de pequeñas situaciones que vivió en la casa cuando él dijo, a ver, algo está pasando en mi casa, esto ya no es normal. Hablamos de una persona que no creía en fantasmas y cuando se hablaba de fantasmas o se reía o buscaba algún tipo de explicación a lo que no lo tenía, por supuesto. Cuando nos comenta lo que estaba pasando, nosotros le dijimos, oye, ¿no será que la casa está embrujada o tienes algún tipo de fantasma en la casa? Y él, por supuesto, nos decía, a ver, por favor, yo soy un hombre de ciencia, tengo 2 doctorados. No puede algo inmaterial convertirse en algo material a voluntad o cuando le conviene. Para mover algo dentro de mi casa, necesita ser algo material, porque no me vas a decir que es el viento que puede levantar una taza, el viento que entra por una ventana, a lo mejor un huracán. Pero un vientecillo que entra por una puerta o una ventana es imposible. Entonces ustedes me quieren hacer creer a mí que algo que es inmaterial, algo que cruza paredes, se convierte en material para molestarme y luego vuelve a ser inmaterial y atraviesa una pared o una puerta, por favor no me hagan reír. Para esto, cuando estábamos hablando de esto fue porque estando él cocinando le aventaron un vaso. Entonces, ya cuando hablamos de que te lanzan un vaso o te lanzan alguna cosa, pues entonces ya no estamos hablando propiamente de un fantasma. Para el incrédulo, claro está, los que creemos sí pensamos que puede ser un fantasma. Él, en su caso muy particular, por supuesto que no lo creía. Entonces le volvimos a decir, son fantasmas, te estamos diciendo. Y se molestó incluso y nos dijo, a ver, vamos de nuevo. Ustedes están tratando de convencerme que eso que es inmaterial me lanza vasos cuando es material. Y fíjense que no, porque para que me lance un vaso, cualquier cosa que sea, pues eso que ustedes llaman un fantasma necesita actuar como materia y eso es imposible, así que debe de haber otra explicación. ¿Por qué? Porque los fantasmas no existen. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por quererme convencer de lo que no existe, pero voy a estar bien. Sin embargo, a pesar de que le pasaban un montón de cosas, pues él no podía explicar nada de lo que sucedía en su casa. ¿Qué pasó? Con el tiempo él tuvo que cambiarse de casa. La explicación que nos dio a nosotros cuando le preguntamos, oye, ¿por qué te cambiaste? No, pues porque ya no estaba a gusto en la casa y olvídense de los fantasmas, esas son tonterías que creen ustedes. En este caso, mis ángeles, él tenía todas las evidencias, ¿por qué? Porque las estaba viviendo y aún así él no creía en fantasmas. Y cuando nosotros le hacíamos el comentario, él decía, lo que pasa es que ustedes me sugestionaron con sus tonterías. Eso simple y sencillamente no existe. Pues al tiempo, en una reunión que tuvimos de amigos platicando, en la que él no estaba presente, por cierto, si no, no nos hubiéramos enterado, nos enteramos que él dejó la casa porque él llegaba de trabajar ya cansado, después de jornadas laborales hasta de 12 horas en ocasiones y otras se llevaba incluso trabajo a su casa. Él solía meterse a su tina en la noche, ponía por ahí su incienso, prendía sus velitas, se ponía su toallita en la cara para descansar en su agua calientita. Entonces nos comentaron que él un día llegó, hizo su rutina, apagó la luz del baño, prendió sus velas, se intentó relajar y él sintió que algo o alguien se metió a la tina. En ese momento, pues él sintió escalofríos, se le erizó la piel, se quitó la toalla con mucho miedo y lo que vio es que había otra persona con él en la tina, viéndolo a la cara sin decirle absolutamente, simplemente la mirada. O sea que se quedó congelado un rato, como pudo salió de la tina y al siguiente día dejó la casa. O sea, un escéptico que no creía en fantasmas y tuvo uno frente a frente. Sin embargo, a la fecha, él no reconoce la existencia de los fantasmas y cuando uno le dice, oye, pero te pasó tal cosa y no nos dijiste que ustedes me sugestionaron. Y de ahí nadie lo saca.
¿Pero viste un fantasma? No, nadie vive después de la muerte. Eso él nos lo decía a nosotros súper convencido. Sin embargo, para estar vivos necesitamos respirar y pues eso hasta donde yo sé solamente se puede con un cuerpo físico o con un respirador conectado al cuerpo. Pero si eres transparente, no tienes un cuerpo físico con signos vitales, entonces no estás vivo. Por lo tanto, creo que es muy complicado explicar la parte donde puedes ver, escuchar y sentir algo que ya no existe en este nuestro mundo físico. Qué enredo, ¿verdad, mis ángeles? Sí, 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 yo sé que siempre hablar de fantasmas se vuelve pues muy raro. Entonces, en resumen de esta historia, este hombre de ciencia con 2 doctorados, a pesar de que vivió una experiencia, pues a la fecha, si hablas con él, sigue diciendo que no es cierto. Emily. Emily era otra amiga, doctora. Con ella también discutíamos mucho el tema porque, pues, ella generalmente veía la muerte muy diferente a los que nos gustaban estos temas paranormales, esotéricos. Los médicos, pues, día con día se enfrentan a la muerte, así que la idea que tienen ellos de la muerte, pues, es muy diferente a la que tenemos el resto. Pero esta idea a ella sí que le cambió con el tiempo. Ella en una ocasión llegó a trabajar, como siempre, pues se ponía su bata, agarraba lo que tenía que agarrar para ir a visitar cada habitación de sus pacientes, valorarlos, darles la orden a las enfermeras de que los medicaran o les sacaran análisis, etcétera, etcétera. Y así se iba ella piso a piso, dependiendo en dónde estuvieran sus pacientes. Uno de esos pacientes tenía un problema con los riñones, era un problema renal donde la mujer pues ya estaba realmente mal. A esa paciente la llevan a lo que es terapia intensiva y ella se queda con eso de que la mujer estaba en terapia intensiva. Cuando ella estaba haciendo su recorrido, al abrirse el elevador, ve a esta mujer. Ya la saluda, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, anda muy ocupada, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita apenas voy a ir a comer. ¿Qué anda haciendo aquí? ¿No sabe que no puede andar caminando en el estado en el que está? Necesita, por favor, regresar a su cama. La mujer le sonríe y le dice, sí, yo sé, doctora, pero quería darle las gracias por los cuidados, por la paciencia, por quedarse conmigo en ocasiones hasta ya muy tarde a hablar conmigo, porque pues mis hijos usted sabe que tienen que ir a trabajar. Solamente era eso, darle las gracias. Ándele pues, váyase a su cuarto si no quiere que llame a seguridad. Total que ella pues ya se va por el pasillo del lado contrario, la señora ya la ve que se aleja y se queda ella con la idea de qué hace fuera de terapia intensiva. Llega con las enfermeras, generalmente las enfermeras pedían la comida y ella también ahí encargaba su comida y se quedaba a platicar con ellas y a comer. Entonces, en un momento dado le dice a la jefa de enfermeras, oye, la señora fulana de tal, ¿por qué carambas la dejan que ande caminando por los pasillos en el estado en el que se encuentra? Esa mujer no debe de andar para arriba y para abajo. Se le queda viendo la enfermera y le dice, doctora, no sé de qué me habla. Sí, la señora fulana de tal, ahorita que yo salí del elevador, ahí estaba la señora para darme las gracias, etcétera. O sea, no la pueden dar de alta en el estado en el que está. Y se le queda viendo la enfermera y le dice, doctora, la señora murió a las 6 de la mañana, los hijos están haciendo el papeleo. De hecho, el cuerpo de la señora ya lo pasaron a la morgue, si quiere vaya y vea. La doctora en ese momento, incrédula, porque pensó que las enfermeras le estaban jugando una broma, pues sí, efectivamente bajó y allí estaba el cuerpo de la señora. Era imposible que ella lo hubiera podido ver. Y de pilón, cuando le dio las manos, a ella la tocó del brazo, le dio una palmadita en el brazo. ¿Cómo suceden estas cosas, mis ángeles? En estos casos no se trata de que la doctora quisiera ver a su paciente o siquiera hubiera estado pensando en ella, porque ni siquiera era una paciente de ella. Ella, donde iba a ver a su paciente, estaba la señora y a veces se quedaba platicando con ella, pero no era paciente de la doctora.
era compañera de cuarto del paciente de la doctora. Así que aquí no me pueden decir que era porque la doctora estaba pensando en el paciente y por eso la vio, o porque tuviera un mensaje que darle porque era su familiar. No, es algo que simplemente sucedió, algo para lo que Emily a la fecha no tiene ninguna explicación porque no existe la explicación. Aquí no hablamos de que se toma una foto y se ven por ahí esas burbujitas que vuelan, los mentados orbes, que de repente nos dicen, no, ¿sabes qué? Son simple y sencillamente partículas de polvo que está captando la cámara. No, aquí hablamos de una persona que no se veía transparente, que no se veía extraña, que no se veía gris como un muerto, ni tenía cara de zombie. La persona se veía totalmente normal. No estamos hablando de una mujer etérea que volaba gritando ay mis hijos, ni mucho menos. Tampoco estamos hablando de que salió la doctora y le aventaron algo o vio por allá a lo lejos que se movió una silla y no había explicación. Hablamos de personas que vemos delante de nosotros que ya no están en este mundo. Y mi abuela decía muy sabiamente que cuando se eriza la piel es porque tenemos cercas a un fantasma. Aquí lo raro es que la doctora en ningún momento sintió que se le erizara la piel, no sintió el escalofrío, ni el frío, ni tampoco comenzaron a parpadear los focos, absolutamente nada. Simplemente tenía delante una paciente que le agradeció por los cuidados y por el tiempo que le dedicaba cuando se quedaba solita. ¿Para esto hay alguna explicación, mis angelitos? Pues créanme que la doctora a la fecha tampoco lo puede explicar y si no creía en fantasmas, ese día creyó. Isabela, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido escalofrío? Ese escalofrío con una sensación que no podemos explicar, pero va acompañada del miedo a lo desconocido. La sensación de miedo generalmente la sentimos de manera natural cuando estamos en peligro. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no vemos ese peligro, únicamente lo sentimos? Y un día nos damos cuenta que ese miedo tiene justificación. Porque un día nuestros hijos nos dicen que hay alguien que vive en nuestra casa que nosotros no vemos. Conocí el caso de una familia que heredó una casa. La casa era muy grande, era una casa que tenía un jardín donde pues la anterior dueña tenía incluso una huerta porque a ella le gustaba sembrar que sus lechugas, que sus tomates, etcétera. La pareja en cuestión pagaba una renta que era bastante elevada, pero como tenían dos niños no se podían dar el lujo de tener una pequeña casa de 2 habitaciones, porque tenían niño y niña. Así que ellos forzosamente necesitaban 3 recámaras. El asunto es que ellos, entre las deudas, los gastos que tenían de la casa, las escuelas de los niños, pues se les estaba complicando mucho. Cuando ella hereda la casa, lógicamente fue un descanso. Fueron a ver la casa y aunque vieron que se iban a necesitar en un momento dado muchas reparaciones, pues dijeron, bueno, esto va a ser costo, beneficio, nos va a costar, pero nos va a salir mucho más barato que la renta que estamos pagando en la actualidad. Así que ellos decidieron irse a quedar en la casa. La cocina daba a lo que era la entrada de la casa, igual que la mesita donde se sentaba esta persona a trabajar. Ella trabajaba con ese asunto de los telex y demás, cuando comenzaba la gente a trabajar en casa con las computadoras. Así que ella generalmente se sentaba a trabajar y mientras vigilaba a sus hijos en el jardín. Pasaron muchos días, en la casa no había nada que diera miedo, no había fantasmas, no había nada. Sus hijos con frecuencia platicaban de Isabela. Ella pensaba, por supuesto, que la nena pues era hija de los vecinos y por eso las conocía, porque a sus hijos ella no los dejaba salir mucho, que digamos, a la calle y ella pensaba que platicaban a través de las rejas. Todo iba bien hasta que un día, estando ella sentada trabajando, voltea al jardín y comienza a ver que la pelota, sus hijos la aventaban
y les devolvían la pelota. Esto, pues ustedes pensarán, abuela, eso es normal. Sí, el problema es que del otro lado no había nadie. Estaba la reja y san se acabó, pero no había nadie. Se levantó, se quedó observando un rato, tratando de buscar una explicación a lo que estaba viendo, y al no encontrarla, inmediatamente se le erizó la piel y lo único que pensó fue en llamar a sus hijos para que entraran a la casa. Les grita, hijos, vengan a comer. Se meten los niños a la casa y ya una vez que tenía a los niños sentados en la mesa para darles de comer, les dice, oigan, ¿con quién estaban jugando allá afuera? La niña le contesta, afuera, pues con Isabela, mamá. Estábamos jugando a la pelota. Sí, sí, yo pude ver que estaban jugando a la pelota. ¿Dónde vive la niña? Ahí, mamá. ¿Dónde? Pues ahí no estás viendo la casa de la niña. Ella se asoma y lo único que ve es el jardín. Que ella, una vez que se fue a la casa, quitó todo lo que tenía sembrado su tía y llenó de rosales, así que era imposible que hubiera algo ahí porque ni siquiera los niños podían jugar en ese espacio. Yo no veo ninguna casa y el niño se levanta y le dice, mamá, ahí está la casa, ¿no la estás viendo? Ella se quedó pensando y dijo, a lo mejor se refieren a la casa de la vecina. Voy a ir a ver. Al siguiente día ella se levanta en la mañana y antes de hacer cualquier cosa va y le toca a la vecina. Ya le abre la señora que desea, no, pues soy su vecina, me acabo de, sí, yo noté, ay, qué pena que se haya muerto su tía. Yo la verdad le estimaba muchísimo a su tía. Total, que platicaron unos momentitos y le dice, oiga, le iba a hacer una pregunta. ¿Usted tiene niños? No, no, ya mis hijos se casaron, se fueron y sí vienen a verme mis nietos, pero pues una vez a la semana. Pero no, niños, yo no tengo. Oiga, y por casualidad, ¿qué había aquí donde está el jardín de mi tía? ¿Qué había antes? Ay, fíjese que ahí ocurrió una desgracia muy fea. Ahí había otra casa, pero yo no tuve dinero para comprar el terreno. Me hubiera gustado, pero no tuvo. Pero su tía compró el terreno. Pero, ¿qué pasó con la casa? Pues fíjese que un día se quemó la casa y se murió ahí la familia. ¿Cómo crees? Sí. Por eso su tía no quiso levantar nada ahí, o sea, más bien usó el jardín para sembrar. Usted ya sabe lo que había ahí, ella tenía ahí su pequeña huerta. Ay, pues mire, muchísimas gracias. Es que tenía curiosidad de qué era lo que había, porque sí había mucho espacio. No, pues sí, había una casita ahí. Después de eso, hablando con sus hijos, pues sí, efectivamente les dijeron los niños que ella vivía en el jardín. O sea, tal vez la niña pues murió de una manera en la que no se dio cuenta que estaba muerta, a lo mejor se asfixió con el humo, qué sé yo, pero el caso es que la niña seguía allí. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Pues llamó a alguien que le ayudara para poder sacar el espíritu, no tanto para echarlo, más bien para que le dieran descanso. Llevó un sacerdote que bendijo ahí y llevó a una persona que le ayudara a trascender a esta alma de la niña. Aquí ya saben ustedes que yo tengo mis dudas, pero esto me lo platicó alguien cercano, así es de que creo que sí ocurrió. Aquí hasta cierto punto podríamos decir que es normal que los niños tengan amigos imaginarios. Pero yo creo que cuando investigamos que esos amigos imaginarios existieron en algún momento, pues sí nos puede resultar espeluznante, más cuando no creemos en fantasmas. En este caso, la mamá de los niños no vio al fantasma. Sin embargo, sí vio la pelota yendo y viniendo, sin que hubiera manera de que regresara porque la pelota no golpeaba ni en el cancel ni en ningún lado. Simple y sencillamente llegaba a un punto y de ahí regresaba la pelota. Así que este es otro de esos casos que no podemos explicar. Don Antonio era el abuelo de una amiga que vivía en Cuernavaca.
El hombre vivió ahí con su mujer después de jubilarse. Con el tiempo muere la mujer y él se queda solito en esa casa. A pesar de que muchas veces los nietos quisieron sacarlo de ahí, llevarlo a vivir con alguno de ellos, él siempre decía que no, que él si necesitaba algo lo pedía por teléfono, pero él se sentía bien quedándose. Tenía un perro que acababa de comprar para que lo acompañara y el hombre vivía muy feliz ahí. Los nietos iban a verlo una vez a la semana, le llevaban que la galleta, que el pastelito, que el café, y pues llevaba una vida feliz. Un día suena el teléfono, no contesta a su abuelo, van a ver qué había pasado y su abuelo estaba muerto. Al parecer el hombre murió de un infarto. La casa donde murió su abuelo, pues era una casa en donde todos los nietos tenían recuerdos realmente lindos de niñez. Cuando muere el abuelo había que tomar decisiones. Uno era la casa y otra era el perro. El perro tenía 1 año más o menos, todavía pues podríamos considerarlo un cachorro, se queda sin amo, así que mi amiga se quedó con el perro. La casa de mi amiga era grande, ella tenía solamente un niño y le pareció muy buena idea que se quedara el animalito con ellos como mascota. Cuando se lee el testamento resulta que la casa se la dejó a ella y a su hermano. Pero los dos tomaron la decisión de que no iban a vender la casa porque toda la familia en general tenía muy buenos recuerdos de esa casa y nadie quería deshacerse de ella. Así que decidieron dejar la casa como una casa de campo para toda la familia. Esa casa sería el punto de reunión para los cumpleaños, las navidades, el fin de año, etcétera. Y de esa manera, de alguna manera, sus abuelos los podrían seguir acompañando. Mi amiga nos contaba que cada que ella iba a la casa para limpiarla o llevar al jardinero o llevar un fontanero para que arreglara alguna fuga, etcétera, se llevaba con ella al perro. Entonces el perro, desde que se empezaba a acercar la camioneta a la casa, se volvía loco. Él lo que quería era bajarse. En cuanto llegaba, abría la puerta y bajaba el perro como loco, llorando, brincando, como si estuviera viendo él a su amo. Iba y se ponía exactamente en la silla donde se sentaba su abuelo, ponía las patas delanteras sobre la silla de descanso del abuelo, movía la cola como loco y lanzaba lengüetadas al aire para después quedarse echado junto a esa silla todo el tiempo que mi amiga estaba ahí haciendo monerías, se rodaba en el suelo, se volvía a poner como si estuviera él saludando al abuelo y ella muchas veces llegó a pensar, bueno, ¿será que mi abuelo está sentado en esa silla y está saludando al perro? ¿Será que el perro puede ver a mi abuelo y yo no lo estoy viendo? Pero ella en ese momento no sentía miedo ni sentía nada, así que fue una cosa que sucedía cada que ella iba, pero ella dejó de tomarle importancia pensando que como era el lugar donde se sentaba su abuelo, pues el perrito tenía el recuerdo y por lo tanto iba y se echaba justamente ahí. Pasaron como 2 años y un día su hermano lleva a su bebé, que ya no era tan bebé, o sea, el niño ya caminaba, ya todo, hablamos de que el niño tenía como unos 3, 4 años. Entonces el niño un día le dice a la familia, estando todos conviviendo, les dice, oigan, ese señor de allá es muy divertido, me hace reír mucho. Entonces la familia le dice, ¿cuál señor? Ese, mamá, ¿no lo ves? Ese señor es muy divertido. El papá del niño se levanta extrañado y le pregunta, ¿cuál señor? A ver, dime, ¿cómo es ese señor? El niño entonces empieza a describir a su abuelo, que por cierto ni siquiera lo conoció. ¿Por qué? Porque cuando muere el abuelo, el niño era un bebé todavía. Pero su papá le pregunta, a ver, descríbeme qué ropa trae puesta. Y el niño le dice, bueno, trae una camisa con cuadritos rojos y negros y trae un pantalón de mezclilla así como el tuyo. En ese momento, toda la familia voltean a verse unos con otros. ¿Por qué? Porque el día que encontraron al señor era justamente la ropa que tenía puesta. Una camisa a cuadros rojos y negros y un pantalón de mezclilla. El papá del niño entonces saca una fotografía y le dice, ¿este es el señor? Y el niño le dijo, sí, él es el hombre que es muy divertido.
Y esto díganme cómo lo podemos explicar. Historias como estas hay muchísimas. Hay mucha gente que dice que después de que murió el papá o la mamá, los niños de la familia lo siguen viendo. No hay una explicación científica que se pueda dar, pero tampoco es algo que se pueda negar, sobre todo cuando los niños no conocieron a esas personas, ni al abuelo, ni a la abuela o al tío, y ellos saben exactamente quiénes son. Entonces, aquí también habría que preguntarnos cómo es posible que un niño pueda ver algo que no existe. Ustedes saben que yo tengo mi propia teoría y con ese tipo de cosas pues la confirmo. O sea, debe de quedar por ahí la energía de las personas, porque si bien es cierto que un fantasma no come, no se cambia de ropa, ni mucho menos, qué extraño que este señor se manifestara con la misma ropa que tenía el día que murió, ¿cierto? Se los dejo de tarea si existen o no existen los fantasmas. El frío de Lucy. Esta historia a mí me resultó algo macabra, pero es bastante buena. Un amigo se casó con una mujer que acababa de perder al marido. Después de lo de las Torres Gemelas, hubo muchos militares que se fueron al frente. Yo creo que eso lo recuerdan ustedes. Esta muchacha pierde al marido estando embarazada y mi amigo la conoce justamente en el hospital. Ella perdió al bebé, hicieron amistad porque él era su médico, total que una cosa y otra se casaron. Tuvieron sus 2 hijos y pues el matrimonio iba genial. Ellos de repente en su casa por las noches empezaron a tener problemas porque ella se quejaba de que por las noches él apagaba la calefacción. Entonces él le decía, por Dios, yo no apago nada, al contrario, me tengo que descubrir yo, porque tienes tan alta la calefacción que la verdad no se puede dormir ya en la habitación. Los problemas pues eran todos los días, todos los días. Así es de que este amigo pues decidió poner una cámara para ver qué era lo que estaba sucediendo, no porque pensara que eran fantasmas, porque él tampoco no creía absolutamente en nada relacionado con temas sobrenaturales, ni paranormales, ni mucho menos. Él más bien lo que pensaba es que sus hijos entraban por la noche a la habitación de traviesos y simple y sencillamente le bajaban a la calefacción. Y como él ya estaba harto de tener problemas con su mujer por ese tema, pues decidió poner la cámara. Así estuvieron un tiempo, él revisaba la cámara, no había nada, pero su mujer se seguía quejando todo el tiempo de que le apagaban la calefacción. Un día él tuvo un seminario, salió fuera, regresó de madrugada y pues a esa hora que él regresó ya estaba dormida la mujer y los niños, así que él trató de hacer el menor ruido posible. Entró al baño sin prender la luz, por ahí puso su celular para que iluminara un poquito el baño, se puso la pijama, se lavó los dientes y al salir del baño, ¿cuál va siendo su sorpresa? Al lado de su mujer, un hombre con uniforme estaba acariciándole la cara a su mujer y en un momento se mete a la cama y la abraza. Él de entrada se quedó congelado, no sabía qué hacer, si hablarle a la mujer, gritar o qué hacer. En su vida había visto un fantasma. En cuanto pudo, se acercó al apagador de la luz, prendió la luz, se despertó la mujer y qué está pasando y le dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver a un hombre que te estaba acariciando el rostro, después se sentó en la cama, es como si se hubiera quitado las botas, te abrazó y fue cuando yo traté de alcanzar la luz, pero ahora que prendí la luz no hay nadie y no tengo idea de qué fue lo que pasó. Para esto, en este momento, estaba la habitación helada como si fuera un congelador. La mujer en ese momento le dijo, a ver, revisa la cámara. Revisan la cámara, pero no había absolutamente nada ahí. Se veía a la esposa acostada en su cama y era todo lo que había. ¿Qué hicieron? Ella se queda pensando y le dice, ¿sabes qué? Últimamente he estado pensando mucho en mi exmarido porque realmente nunca supe qué fue lo que pasó con él. No sé si realmente habrá muerto porque
A él lo declararon como desaparecido, pero en ningún momento me entregaron el cuerpo, a la mamá tampoco, y siempre he tenido la duda de qué fue lo que sucedió con él. Entonces, a ver, espérame tantito. Se levanta la mujer, va y saca una cajita que tenía por ahí guardada, empieza a sacar fotografías y le dice, quiero que veas esto. Reconoces a la persona e inmediatamente señaló al hombre que estaba a un lado de su cama y le dice, ¿es él quién es? Y ella le dice, era mi marido. De alguna manera, cuando ella empezó a tener las dudas de qué había sido lo que había sucedido con el marido, de alguna manera lo llamó. Entonces, a partir de que lo llamó, ella todas las noches sentía frío cuando él se acercaba a ella. Ese era el frío. El marido de alguna manera le acariciaba la cara de manera amorosa, como en un intento por decirle yo no te abandoné, simple y sencillamente no pude regresar, pero aquí estoy. Este amigo que les cuento tampoco creía en fantasmas, y su mujer por supuesto que tampoco. Pero después de esto, creo que a la fecha todavía tienen la duda de si habrá una vida después de la muerte o si será que realmente nos vamos una vez que nuestro cuerpo físico deja de funcionar. Por supuesto que tanto mi amigo como su esposa llevaron un sacerdote a bendecir la casa, ella ofreció misas, le pidió perdón por dudar, etcétera, etcétera, y no tengo muy claro cómo fue que desapareció el fantasma, pero sí tengo entendido que ya no volvieron a ver al marido de la mujer. Tal vez él lo único que quería era que ella supiera que seguía ahí para ella, aunque ya no lo pudiera ver. Aquí les hago la misma pregunta. ¿Todavía creen que los fantasmas no existen? Marina, el regreso de su hijo. ¿Ustedes, mis ángeles, creen en la reencarnación? Si creen que sea posible que al morir nuestro cuerpo físico, nuestra alma pueda entrar en otro cuerpo para vivir nuevamente al lado de nuestros seres queridos, o tal vez en otro lugar porque nos quedaron de alguna manera lecciones por aprender. El caso de Marina es un caso muy especial. Marina era una persona migrante que después de muchos años de batallar en México, un buen día decide irse a vivir a Nueva York con uno de sus hijos que ya estaba trabajando allá. El muchacho era mesero y trabajaba justamente en las Torres Gemelas. Después de la desgracia del 11 de septiembre, pues ella quedó destruida porque jamás le pudieron entregar el cuerpo de su hijo. Sabía que su hijo había estado ahí porque se lo dijeron los compañeros, porque ella ese día le preparó lo que se iba a llevar para comer el muchacho. Y fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque su esposa estaba embarazada. La muchacha se la acababan de llevar para allá, no tenía trabajo, y pues Marina tenía un gran problema porque tenía que ver la manera de sacar adelante a su nuera y al bebé. Y el trabajo de ella, pues era un trabajo algo complicado. Ella en un edificio empezó arreglando un departamento y terminó arreglando como 10 o 12 departamentos. Así que sus días empezaban a las 7 de la mañana y generalmente terminaban a las 8 o 9 de la noche. Llegaba a su casa súper molida y no tuvo tiempo de llorar la muerte de su hijo. Sin embargo, ella todos los días pensaba en su hijo, se preguntaba si había sufrido, si había sido una muerte rápida. Ella no vivía con esa idea en su cabeza de que a lo mejor su hijo pues había muerto de una manera muy dolorosa, a lo mejor había durado días debajo de los escombros. No vivía en una palabra. Sabía que su hijo había quedado ahí, pero ese cómo fueron las cosas era lo que la tenía ella en una agonía constante. Un día su nieto ya andaba en la andadera para arriba y para abajo, ya balbuceaba algunas palabras. Ella los fines de semana pues organizaba su ropa, organizaba el departamento en el que vivían. En ese entonces ya su nuera
le ayudaba también a limpiar algunos departamentos. De repente se quedaba ella con su nieto y ella iba y trabajaba el fin de semana y de esa manera pues hacían suficiente dinero para sobrevivir las dos. Ese fin de semana en especial ella se puso a lavar los platos y pues no podía dejar de llorar pensando en su hijo. Y le decía por su nombre: hijo, donde quiera que estés, quiero que sepas que yo no vivo pensando que a lo mejor sufriste. Y ni siquiera tuve pues el descanso de haber tenido tu cuerpo para llevarlo a enterrar y saber en dónde podía yo ir a llorarte. Y cada que paso por ese lugar, se me revuelve el estómago y vuelvo a llorar. Eres un pedazo de mí. Pues esto yo nunca lo voy a superar. En ese momento se acerca su nieto a un ladito de ella, le jala el delantal y cuando ella voltea a ver al niño pues, para preguntarle qué era lo que quería el bebé, el niño le dice con palabras muy claras: mamá, en este momento yo estoy bien. Fueron unos segundos solamente en los que ella se puso de rodilla, abrazó a su nieto y le preguntó: nene, ¿estás bien? El niño volvió a balbucear palabras, pero no hablaba claro en absoluto. En este caso, esto, ¿ustedes cómo lo explican, mis ángeles? El bebé le dijo: mamá, ahora yo estoy bien. ¿Qué le querría decir? Que él ahora estaba el alma de él en el cuerpo del bebé, que en este momento ya no tenía que preocuparse porque ya estaban juntos nuevamente. No lo sé, pero Marina después de eso vivió muy tranquila porque ella sabía que su hijo estaba nuevamente a su lado. ¿Sería verdad? ¿No sería verdad? Eso ya lo tendrán que juzgar ustedes. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con estas pequeñas historias de nuestra pijamada paranormal. Espero que las hayan disfrutado y miren, aquí ya les ofrezco un pequeño resumen para aquellos que no tienen tiempo de escuchar nuestras larguísimas pijamadas. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme su like. Para ustedes son gratis, a mí me ayudan muchísimo. Si quieren ayudar más a la abuela, lo único que tienen que hacer es compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales. Y bueno, ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo y suscríbanse a mi canal.